ese problema, ¿sí? Ya no tenemos que estarnos preocupando con el intervalo de definición de t, ¿ok? Por lo tanto, como f está definida para toda x, ¿sí? Las iteradas están definidas para todo t en i. El que no entienda, o la que no entienda este comentario, ¿qué tiene que ver t con i? Revise la prueba que vieron con Iván. Y ahí van a ver que al no estar f definida para toda x, y al estarnos preocupando de que x no se salga del dominio de definición de f, vamos encogiendo el intervalo en el que se ha definido cada iterada. ¿Ok? Entonces, aquí no hay que estar preocupados por eso, no hace falta estar preocupados por eso. El resto de la prueba queda igual. Ajá. Lo voy a poner. Esta es la observación importante aquí. El resto de la prueba de Picard queda igual. ¿Cuál es el resto? La convergencia uniforme. Se da la convergencia uniforme de las iteradas como solución del problema de valores iniciales. Esto para todo t en i. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando aquí? Lo que está cambiando es esto. La prueba de Picard consta de 3 pasos. El primer paso es restricción del dominio donde se va a dar la convergencia uniforme, porque el paso 2 y el paso 3 es esto, es la convergencia de las iteradas, la convergencia uniforme de las iteradas como una sucesión de funciones a la solución del problema de valores iniciales, ¿ok? Entonces, lo que cambia en nuestro teorema con respecto al teorema de Picard es este punto. Como f está definida para todo x, no es necesario ir encogiendo el intervalo de definición de la solución. Es decir, ya no hay que hablar de esa alfa, no es necesario hablar de esa alfa, ni es necesario hablar del beta entre m, ni mucho menos definir a delta como el mínimo entre esas dos cantidades, porque ese delta es un subintervalo encogido de este d, de este i, donde está definida la solución. ¿Sí? Eso está esa es la diferencia aquí en este caso. Y entonces, ya el resto de la convergencia uniforme en todo el intervalo se da si ustedes ven la prueba que vieron con Ivanovich, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice este teorema? En palabritas nos dice donde A y G, el intervalo donde A y G sean continuas, podemos garantizar solución del problema de valores iniciales en todo ese intervalo. ¿Sale? Obviamente donde las funciones A y G dejen de ser continuas, la solución deja de existir, o sea que la solución deja de ser diferenciable. Déjenme tomar agüita porque se me secó aquí la garganta. Otra observación, aquí estoy. Si A y G son continuas las dos en todo R, las dos continuas de menos infinito a infinito, entonces la solución existe para todo t en los reales. Salud. Ajá.
¿Cómo podemos construir la solución general? Fijamos T0 y hacemos variar X0 y así obtenemos la solución general con n variables, con n constantes arbitrarias. ¿Sí? Todavía tengo aquí tiempín para otras cosas. Podemos obviamente incorporar un parámetro mu. Si le incorporamos un parámetro mu tanto a la matriz AT de mu como GT de mu, obtendríamos los mismos resultados, ¿no? Con el sistema x' igual a matriz A, que dependa de t y de mu, por x, más g, que también depende de t y de mu, un parámetro mu, ¿no? ¿Por qué menciono los parámetros? En otros videos también los había mencionado, porque en ecuaciones 2 y también en ecuaciones 3 se ven sistemas que tienen parámetros incorporados. ¿Sí? Si nosotros tenemos el oscilador armónico x' más x igual a 0, x b' más x igual a 0, ¿sí? Un resorte. X b' más omega al cuadrado x, ¿sí? Eso nos está modelando un resorte. Aquí es el resorte, una bola, ¿sí? Y se está moviendo respecto a un punto de equilibrio, ¿sí? Si nosotros le incorporamos omega al cuadrado de x, aquí en omega al cuadrado, en este omega podemos cambiarle, por ejemplo, el material con el que hacemos el resorte, porque ese resorte pues es un metal, ¿no? Entonces los metales pues pueden tener diferentes aleaciones, pueden ser más rígidos, pueden ser más estirables, y eso lo modelamos con esto, lo controlamos con omega. Entonces, ¿qué tal que hacemos uno que se estira mucho, otro que sea más rígido? Entonces, ese parámetro está ahí. Esas propiedades del metal del resorte, porque no todos los resortes son iguales, ¿no? Depende del resorte, depende del material con el que estamos haciendo el resorte, de lo rígido que sea. Eso lo podemos modelar y controlar a través de un parámetro. Entonces, por eso es importante esto de estar hablando de parámetros incorporados al sistema, porque más adelante, y sobre todo les digo en ecuaciones 3, ya haciendo el comercial, aquí vamos como en el cuarto o quinto video de este curso y ya estoy haciendo el comercial de ecuaciones 3, pero hay sistemas que tienen un parámetro incorporado y que al variar ese parámetro varía el comportamiento de las soluciones, que es una bifurcación. ¿Ok? Bueno, vamos a aterrizar con esta definición. Yo creo que muchos ya están familiarizados con ella. Se dice que el sistema de primer orden. ¿Cómo se ve el sistema de primer orden? Ese es un sistema además lineal de primer orden. ¿Sí? Es homogéneo. Sí. La función g es la función idénticamente 0. Vale 0 en todos los puntos t. ¿Ok? Vale 0. ¿Ok? Entonces tiene la forma de a de t de x, donde ya no la sabemos. A de t es una matriz de n por n, cuyas entradas son funciones de t, y además son continuos en un intervalo de la forma a, b. Hay dos propiedades del sistema homogéneo. Primera propiedad. La función trivial x de t igual a 0
es solución del sistema. Solución del sistema homogéneo como este, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿en qué árbol vive x de t? X, a ver, yo aquí, bueno, me trasladé aquí ahora soy un explorador, un arqueólogo, y llego aquí a las ruinas de Palenque, en el estado de Chiapas, y me encuentro aquí con esto, ¿no? Con esta estela. Y dice X, paréntesis, T, paréntesis, 3 rayas, igual a 0. ¿Qué es eso? Es una matriz, es una función, es un plano, es una esfera con un toro adentro. ¿Qué es esto? Esto es la función vectorial. Esto. En el lado izquierdo, x1 de t hasta xn. Funciones cada una de i en r. Esto que está aquí es el vector de n componentes, donde las n componentes son el número 0, el número real 0. La función trivial 0, 0, 0, 0 es solución del sistema. ¿Por qué? Porque x', ¿cómo derivamos una función vectorial? Derivando cada una de sus entradas. Y derivando cada una del 0 va a ser 0, 0, 0. Del lado derecho, cualquier matriz, cualquiera que multipliquemos por el vector constante 0, 0, 0, 0 va a ser 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, el lado izquierdo se da la identidad entre el lado izquierdo y el lado derecho. No solo la función trivial es solución del sistema, sino que además es la única solución del problema de valores iniciales x' igual a dt de x que valga 0, ¿en dónde? En t0. ¿Sí? Al asignar la condición inicial que en t0, para cualquier t0 en el intervalo, valga 0, entonces la única solución es esta. No me acuerdo, ya escuché ahí a la persona que está levantando la mano y que está diciendo: oiga, pero vimos en los ejercicios anteriores, vimos un problema de valores iniciales que, además de tener la solución trivial 0, tenía otra. Creo que era la de x' igual a x a la 2/3, no me acuerdo. Ajá, me decía no hay unicidad. Sí, pero eso no es lineal. X' igual a x elevado a la 2/3, eso no es lineal. Por eso existe, además de la solución trivial 0, otra solución. ¿Sale y vale? Pero si la ecuación es lineal, chéquense por ejemplo la unidimensional x' igual a x. La solución de eso, ustedes me van a decir, es la exponencial, ¿no? E a la t. Usted nos da la condición inicial y nosotros le damos la exponencial. Sí, pero x' igual a x, que en cualquier t0 sea 0, la única solución es la función trivial 0. ¿Sí? Analicen eso que acabo de decir. Bueno, hay otra propiedad de los lineales. Si x1 de t y x2 de t son solución del lineal, entonces también lo es
cualquier combinación lineal de estos dos. X de t igual a C1 por X1 de t más C2 multiplicando la segunda solución. Esto para C1 y C2 constantes, ¿sí? Tengo 5 minutines. O sea, en el lineal, si conocen dos soluciones, X1 y X2, cualquier combinación lineal de ellas dos, también es solución. ¿Sí? Lo pueden verificar. Aprovechando la linealidad del sistema, aprovechando que es homogéneo, ¿no? X' es C1 por la derivada de X1 más C2 por la derivada de X2. Las dos satisfacen la ecuación diferencial, entonces es C1 multiplicando a por X1 más C2 multiplicando a por X2, factorizan A y ahí está, ¿sí? Esa es la prueba ya. De esta propiedad vemos que el conjunto de soluciones en un intervalo I forman un espacio vectorial. Cuando hablamos de un espacio vectorial podemos hablar de su dimensión, ¿no? Y de su base y de cuántos elementos del espacio nos generan todo el espacio al tomar su span o sus combinaciones lineales. Entonces, para eso introducimos la siguiente definición. Punta mi gis azul. ¿Sí? Les digo que eso es un repaso de ecuaciones 1. Aquí es donde la teoría de álgebra lineal y la teoría de ecuaciones diferenciales se dan un besito. Definición: un conjunto de m funciones. No es trivial lo que acabo de decir, porque si a esto de ecuaciones diferenciales, y lo vieron en ecuaciones 1, ¿no? Cómo se enriquece con la teoría del álgebra lineal. Ajá. O sea, tenemos la teoría de ecuaciones diferenciales 1, los métodos, la teoría de las soluciones, de sus familias de soluciones, de los espacios de soluciones. Le introducimos o le enriquecemos con los resultados de álgebra lineal y con las herramientas de álgebra lineal y con la teoría de álgebra lineal. Y se enriquece muchísimo. También, ahora chequense esta, denle la vuelta. Probablemente algunos de ustedes ya llevaron álgebra lineal. Es más, probablemente no la llevaron el semestre pasado, sino la llevaron hace 2 o hace más tiempo. Revisen sus notas y revisen sus libros de álgebra lineal, imaginándose el contexto de ecuaciones diferenciales, y van a ver si no la saborean de una manera diferente. Porque luego llegamos a álgebra lineal y como está asignada el tercer semestre, como que no sabemos si nos equivocamos de carrera, no sabemos si nos debimos de haber... creo que mi corazón me dice que debí de haber estudiado letras griegas y no sabemos qué onda, ¿no? Y así llegamos a álgebra lineal. Y nos hablan de espacios vectoriales y cosas que pueden llegar a ser muy abstractas. Vuelvan a sus notas teniendo en mente que esos espacios vectoriales, o bueno, la interpretación de esos espacios vectoriales, que sean espacios de funciones de ecuaciones diferenciales, y
van a ver cómo les cambia la perspectiva. O sea, se complementan, ¿no? Y entonces, no es trivial eso no lo había pensado, pero no fue trivial mi metáfora del beso, porque esa palabra complementar, ¿no? También los teóricos del amor hablan de cómo dos parejas se complementan, ¿no? Entonces, y así se complementan el álgebra lineal y la teoría de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Un conjunto de m funciones x1 hasta xm se dicen linealmente independientes en un intervalo i si existen constantes C1 hasta Cm, no todas cero, tales que C1 x1 de t, la suma, ¿no? La combinación lineal de ellas es 0 para t en el intervalo. En otro caso, se dicen linealmente independientes. Esta relación se debe de verificar para todo t en el intervalo, pero bueno, vamos a pararle ahí. En el próximo video le seguimos con independencia lineal. Bye.